sola, mentre mi petit... Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. El Hotel Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico Obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires. Un nuevo programa de las provincias también existen, programa que, como decimos con orgullo, ha sido de interés legislativo por el Congreso, el Honorable Senado de la Nación. Y también informamos que en HD se ve en Misiones, Posadas, en Paraná, en Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires. Con esto queremos informar a nuestra audiencia que el programa se expande y tenemos la suerte de que nos puedan escuchar y ver por el sistema de HD. Bien, tenemos muchos temas para abordar del orden nacional, desde las inundaciones, que el presidente declara la emergencia de las zonas inundadas, pero que no hay medidas concretas, no se conocen medidas concretas, que en la ciudad, la municipalidad está haciendo todo lo posible para poder solucionar el tema de los inundados y de las inundaciones, pero choca siempre con un problema que lo destacamos en programas anteriores, que son las zonas pavimentadas en las cuales no se han previsto los desagües correspondientes para estos momentos de grandes cantidades de agua. Y el agua corre por encima de los pavimentos, los rompe, y también tenemos la información que la avenida Juan Pujol también ya tiene problemas de mantenimiento, precisamente por lo mismo, por la falta de desagües. Y agreguemos lo siguiente: los vecinos inconscientes o conscientes que tiran la basura, y que esa basura a la calle, y que esa basura va tapando las pocas bocas de tormenta que hay en nuestra ciudad. Es decir, que si no tomamos conciencia de que todos tenemos que ponernos en situación de cuidar nuestras calles, evitando dejar las bolsas de basura en las esquinas o en las puertas para que después la lluvia las lleve, están, colaborando para que en otras zonas de la ciudad se produzcan inundaciones. Eso por un lado. Pero también nuestro campo y toda la zona del litoral, el Chaco, Corrientes, Santa Fe, está sufriendo también por el problema de las inundaciones. Y seguramente, si ya teníamos, como decíamos en otro programa, primero fue la sequía, ahora las inundaciones, todo eso atenta
contra la productividad de nuestros campos y hay una mortalidad importante de ganado. Bien, pero podríamos seguir analizando varios problemas que se dan en nuestra ciudad y en la provincia y en el país, pero un problema internacional aparece de golpe y que creo que merece que lo analicemos o que demos una opinión sobre el tema. Es el tema de Venezuela. Venezuela, el día 23, tuvo una situación, se planteó una situación entre el gobierno de Maduro y la oposición, en la cual termina con la consagración de que en Venezuela haya en estos momentos dos presidentes, Maduro por un lado y el presidente de la Asamblea por el otro, que presta juramento ante sí, se autoproclama presidente provisional de Venezuela, y por el otro lado Maduro, que acusa a los Estados Unidos, siempre se habla el imperio, acusa a los Estados Unidos de promover esta situación similar que la asimilan a un golpe de Estado. La realidad es que reacciona Maduro y rompe relaciones con Estados Unidos, le da 72 horas para que los diplomáticos de Estados Unidos dejen Venezuela, y por otro lado el presidente provisional de Venezuela, que a su vez es presidente, como decíamos, de la Asamblea Nacional, dice que a las embajadas que no se retire ninguna. Y por otro lado, el presidente de los Estados Unidos dice que no va a acatar lo que dice el Maduro de expulsar a los diplomáticos. Esto va a explotar, en cualquier momento va a explotar. Yo estaba pensando, viendo lo que ocurría en Venezuela, ampliamente difundida. TN dedicó toda la tarde y parte de la noche de ayer, digamos, a el tema de Venezuela, con una concentración monstruo, tremenda en Caracas, concentración en Buenos Aires de venezolanos que en primer lugar agradecían el acogimiento que le hizo la Argentina a esos emigrados que son corridos por el hambre, por la falta de seguridad. Todo eso también hizo una gran concentración en la ciudad de Buenos Aires, en la zona del Teatro Colón. Mi temor es que no se repita en Venezuela y con resonancia con repercusión en toda América Latina, lo que ocurre y ocurrió y sigue todavía en Siria, donde Rusia apoya al dictador sirio y los Estados Unidos apoyan a otra parte que es los que pretenden, un grupo interno opositor que pretende derrocar al presidente de Siria. ¿Por qué? Porque acá se está dando la situación de que Estados Unidos Brasil encabezó el reconocimiento al presidente de la Asamblea como presidente interino. Estados Unidos hizo lo mismo, la mayoría de los países de América Latina también, lo hizo Canadá, y en América, salvo Bolivia, México y Uruguay, todos los otros países resolvieron apoyar el presidente provisorio Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y actúa invocando la Constitución. Ambos, digamos, quedan como presidentes invocando la Constitución vigente en Venezuela. La OEA también lo reconoció a Guaidó como presidente, y entonces se empieza a crear una situación en la cual no van a ser ajenos ni Rusia ni China, por un lado, que hacen negocios con Venezuela, y por el otro lado Estados Unidos, que también hace negocios con Venezuela y que es el principal, la principal fuente de ingresos que tiene Venezuela por la venta de petróleo a los Estados Unidos. Entonces hay un choque de situaciones. Estados Unidos políticamente lo acosa
digamos, a Venezuela, pero por el otro lado lo apoya económicamente porque le compra, digamos, el 90% de la producción de petróleo de Venezuela. Tiene como destino los Estados Unidos. Si Estados Unidos le cortara esa, digamos, fuente de ingresos de dólares, el problema podría profundizarse más. Entonces el razonamiento es que si se le cortan esos ingresos a Maduro, la situación de la población se va, digamos, a empeorar. Pero también va a ser una forma de que Maduro se dé cuenta que tiene que sentarse a una mesa con la oposición, buscar un sistema provisorio que solucione digamos, la situación actual, porque si no puede llegar a ocurrir una guerra civil digamos, en Venezuela, porque no es tan como se cree que las Fuerzas Armadas venezolanas están todas unidas a favor de Maduro. Los mandos inferiores que están sufriendo con sus familias y demás, digamos, la situación de escasez de alimentos, de medicamentos, la falta de libertades, también están empezando a apartarse de Maduro. Ya hubo un movimiento de la Guardia Nacional, pero encabezado por un sargento mayor, lo cual no significó más que un movimiento de 60 militares de la Guardia Nacional. Ahora bien, ¿cuál es el camino a seguir? Yo creo de que con dos presidentes no va a haber solución en Venezuela. Tampoco va a haber solución dentro de las 72 horas que le dio Maduro a Estados Unidos para que retire sus embajadores y todos sus diplomáticos. Por el otro lado, le dice el presidente provisional, dice, no se vayan, yo los respeto. Y bueno, ¿qué va a hacer esa gente? ¿Qué va a pasar vencidas las 72 horas? ¿Qué va a hacer Madero, que tiene la fuerza militar, la fuerza policial, la tiene a su favor en estos momentos? Los va a detener, va a avanzar. Ahora, Maduro tomó en cuenta algo muy hábil. Meses atrás fue a Rusia y celebró un acuerdo de apoyo mutuo en caso de agresiones externas. Es decir, que lo que se pensó un tiempo de que fuerzas de Brasil o de Estados Unidos o de Colombia pudieran entrar en Venezuela, ya tienen hoy un freno muy importante, que es la ayuda que le puede dar Rusia, que ya destinó 2 bombarderos en una isla venezolana y que, digamos, está poniendo ahí una base militar. Se vuelve a repetir el tema de Cuba con los misiles y en la época de Khrushchev en Estados Unidos, que en Rusia, Khrushchev en Estados Unidos, que apoyaba la instalación de lanzamientos de misiles, la instalación de lanzamientos de misiles en Cuba, que produjo una crisis internacional. Ahora es Rusia que se va a apoyar en Venezuela para un ingreso geopolítico en América Latina, mientras que China está ingresando a América Latina con un despliegue económico muy importante. Hoy tenemos la presencia del ingeniero Carlos Alberto Vassallo, gerente general de APIC, que cumple 98 años desde su creación. Y también vamos a estar con el doctor Ernesto Tito Meissner, que es diputado provincial en nuestra legislatura. Vamos a un corte. APIC, la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes, cumplió el pasado 23 de enero 98 años desde su fundación. No podemos menos que recordar a los fundadores de esta asociación, que ha hecho mucho por Corrientes, porque no solamente estuvo concentrada en los temas comerciales, que parecerían que fue lógicamente los motivos de la fundación de esta asociación, sino que
fue un aporte muy importante en otros temas como el Puente General Belgrano, la Universidad Nacional del Noreste. Todo eso, ya la última parte, digamos, la he llegado a vivir, a conocer a muchos de sus integrantes posteriores, no a los fundadores, porque tantos años no tengo. Por eso invitamos hoy al ingeniero Carlos Alberto Vassallo, que es el gerente general de APIC, para rememorar un poco toda esta historia vinculada con la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo se fundó? Bueno, gracias, doctor. En realidad, según el acta de la Asamblea de la Fundación, el APIC nace como la Asociación de Comercio de Corrientes, que tenía jurisdicción en toda la provincia de Corrientes. Nace, digamos, por una inquietud de referentes que estaban, digamos, vinculados a la Asociación Española en aquella época, tales como el señor Juan Gobi, el señor Amado Martín, Felipe Mogor, Adriano Nalda, digamos, dentro de los más conocidos, digamos. O por lo menos de los apellidos más conocidos. Apellidos, claro, ¿no? Que dejaron descendencia. Exactamente. Y bueno, y nace como una necesidad de lo que ellos llamaron del gremio, ¿no? En defensa de todo lo que eran los intereses de ese sector. Y los motivó, digamos, para unirse, para nuclearse, y curiosamente el acta de constitución que figura en los libros de la Asociación Española, ¿no? Porque ahí es donde ellos se reunían al principio, o sea, por lo visto eran miembros de la Asociación Española y en algún momento determinado decidieron conformar esta nueva institución. Sí, los apellidos, los nombres que usted señala, ingeniero, son indudablemente de ascendencia española. Exacto. Y que, digamos, algunos de ellos han dejado, algunos descendientes los he conocido, como a Felipe Mogol y también Adriano Tito Nalda, que vivía en la calle Plácido Martínez al lado de mi casa paterna. Claro, y estas personas, digamos, no eran exclusivamente comerciantes, sino eran comerciantes, productores industriales. Y bueno, mucho de lo que Corrientes avanzó dentro de lo denominado el progreso está debido, digamos, al empuje de personas como estas nombradas. Y a partir de allí es curioso, digamos, porque en el acta fundacional el primer punto que ellos establecen es el tema impositivo. O sea que por lo visto ya teníamos antecedentes más de 98 años que la presión tributaria no eran para nada llevadera ni justa. Y ahí es donde nace. Y bueno, a partir de finales de la década del 50, después de la Revolución Libertadora, para tener alguna fecha, 58, 59, que se funda la Federación Económica de Corrientes. APIC cede territorio, digamos, y queda circunscripto al territorio de la capital. Y ayuda, digamos, y colabora y contribuye, porque digamos, sobre APIC se funda la Federación Económica, ayuda, digamos, a la creación de las otras cámaras de primer grado, digamos, en distintos puntos de la provincia. Ahora, Adriano Nalda es quien tenía el primer ingenio, primer correntino en Santa Ana, donde se producía el azúcar. Después vino una evolución, disposiciones del gobierno nacional que llevaron a que se cierre ese ingenio porque se declaró a Tucumán como única productora de azúcar dentro del país, lo que afectó sensiblemente. Todavía quedan algunos recuerdos de ese primer ingenio en Santa Ana, ¿no es cierto? Sí, y otras personalidades, digamos, de este mundo empresarial, llamémosle así, que tenían
fuerte raigambre en el tema de la curtiembre, en el tema de lo que eran vías navegables, ¿no? Lo que era, que después se conoció como Facomate, ¿no? La planta... Sí, fábrica correntina de maderas terciadas. Exactamente. Que con el paso de los años, bueno, algunas industrias, bueno, había una carbonería, o sea, fue cambiando, ¿no? O sea, las tecnologías también ayudaron a que ciertas industrias y ciertos procesos se hayan dejado de utilizar, pero el espíritu, digamos, que nuclea a los fundadores, hoy sigue tal cual, digamos, con esa fuerza y con ese entusiasmo, casualmente permitiendo la división y la creación puntual, digamos, de instituciones similares, siendo APIC la cofundadora tanto de la Federación Económica allá por la década finales del 50 como de la FECOR, ¿no? Que ya estamos hablando prácticamente de este siglo. Sí, ¿no? Lamentablemente, en mi criterio, que haya dos federaciones económicas no es positivo, ¿no es cierto? Pero bien, cada cual sabe cómo defender sus intereses, porque todas estas organizaciones se hacen para defender precisamente los intereses comerciales o industriales de la gente. Tengan en cuenta lo siguiente: en la esquina de la calle Salta y Carlos Pellegrini, donde hay un reducto intelectual, hay una placa todavía que dice Adriano Nalda e hijos, y el Superior Tribunal de Justicia en la calle Carlos Pellegrini funciona en lo que era la casa de Adriano Nalda. Fíjense ustedes cómo la historia se fue cambiando, los hábitos de vida. La casa muy confortable de Adriano Nalda dio lugar a que se pueda instalar ahí el Superior Tribunal de Justicia, y como eso hay muchos ejemplos dentro de nuestra ciudad. Sí, ahora, actualmente, ¿cómo está constituida la Bueno, el APIC tiene, digamos, su consejo directivo, tiene su presidente, vicepresidente, secretarios, tesoreros, vocales, revisores de cuenta, y con renovación total, digamos, cada 2 años. Y se sigue trabajando, digamos, en las líneas, usted bien decía, en defensa de los intereses o también en nivelar la balanza, ¿no? Porque la balanza tiene, digamos, los dos platillos en el cual si no se le encuentra el verdadero equilibrio, que a veces no es exactamente el punto medio, se desbalancea y entonces comienzan las injusticias. Y el sector por ahí vino también la transformación de su nombre, de la producción, la industria y el comercio en aquel entonces, estamos hablando de cerca de los años 60, es donde Corrientes encuentra un punto, digamos, bastante importante en lo que fue su desarrollo. Esto motivado, digamos, por todas gestiones privadas y con el Estado, que ayudaron, entendamos, digamos, la infraestructura necesaria para movilizar la producción. Encontramos en las actas, en las distintas actas, digamos, de los distintos consejos directivos, APIC allá por la década del 30 comienza el trabajo del puente, que curiosamente se empezó a estudiar un sistema de túnel. Exactamente. De Barranqueras a Corrientes. Y existía, digamos, una comisión que se llamó del Bermejo, que tenía, digamos, como objetivo estudiar cuál era la forma de cruzar de un lado al otro. Sí, es la época del túnel de Santa Fe Paraná. De los estudios, exactamente. Sí. Y después, bueno, tuvo mucha importancia, mucha injerencia y presión respecto de la Ruta 12, ¿no? La pavimentación de la Ruta 12, que permitió el movimiento de gran parte de la producción, y a partir de allí, bueno, el desarrollo de todo lo que fue la cuenca arrocera, la cuenca ganadera, ¿no? Que permitió una transformación bastante rápida en el tiempo, aunque lo vemos que han llevado 20, 30 años hacia adelante, ¿no? Sí, usted me citaba fuera de cámara a un señor Nicolini que tenía barcos en aquel incipiente posición, ¿no es cierto? Exacto. Y yo, un recuerdo familiar, mi padre había puesto
un corralón donde Ramos Generales, digamos, en la calle Plácido Martínez, donde hoy es la Costanera, a la altura del Monumento a la Madre, y tenía que cruzar, traía mercadería por el ferrocarril Santa Fe, que llegaba hasta Barranquilla y había que cruzar el río. Y era un problema con el tema de los barcos, y ahí nace, digamos, la empresa de navegación Samuel Budnicki, claro, y luego el astillero, que hoy es otro mundo, digamos, claro, ¿no es cierto? También encontramos, por ejemplo, a la familia Lorenzo, o digamos, a don Joaquín Lorenzo, que sabemos lo que después fue materiales de construcción, el colono, por un lado, ¿no? Porque tenemos también la rama de los médicos, sí, ¿no? Sí. Que ellos tienen también una descendencia interesante dentro de lo que fueron estos pioneros, ¿no? Del desarrollo de Corrientes. Es que, digamos, todos aquellos, incluso mi padre, que vinieron a hacer la Argentina, tenían una ilusión. Mi hijo, el doctor. Sí, efectivamente. El doctor o el ingeniero. La ascendencia de los Vasallo, ¿de qué origen? Italiana. Italiana y española. Ahí hay una mezcla. Sí, una mezcla. Hay una mezcla. Bien, ¿quién preside hoy el APIC? Hoy preside el señor Enrique Collantes, lo acompaña el agrimensor Cataldo Catapano en la vicepresidencia. Y bueno, también de familia de origen español y italiano. En el caso de Catapano es italiano, claro, nacido, venido, ¿no? Sí. Pero con el ánimo de contribuir a esto, ¿no? Al desarrollo de la ciudad y de la provincia. Así es. Sí, yo señalaba también al comienzo de que fueron importantes en la puja por realizar la conexión, digamos, entre Corrientes y el Chaco. APIC tuvo un papel fundamental, eso lo recuerdo, lo mismo con la universidad. Correcto. Hasta diría que cuando se instaló, digamos, tipo Haití, también era un factor importante, APIC se iba desarrollando. Yo quiero rendir en esta reunión que estamos teniendo con el ingeniero Vasallo, rendir mi homenaje a esos pioneros que crearon APIC hace 98 años. Cuando la provincia de Corrientes todavía estaba en pleno desarrollo. Otro era el país, otro era la provincia, pero ya surgió en esos empresarios españoles, digamos, o que de origen español, que hicieron una asociación para defenderse contra los avances del Estado en materia impositiva y en algunos otros más, como por ejemplo ha sido un golpe muy fuerte para Corrientes la desaparición del ingenio, el primer ingenio correntino, ¿no es cierto? Bien, ¿queremos recordar algo más, ingeniero? No, bueno, no solamente a los fundadores quienes encendieron esta llama, sino también a todos los que continuaron la tarea, porque sin ellos, digamos, hoy no estaríamos cumpliendo este ciclo, ¿no? Y seguimos trabajando hacia el futuro. APIC tiene delineado, digamos, llegar a los 100 años, que ya falta poco, nucleando más todavía, digamos, a todo el sector comercial, productivo, industrial de la ciudad de Corrientes, para seguir defendiendo. Y la defensa ya no es exclusivamente en un ataque y me defiendo, sino también con mejorar la competitividad, buscar nuevos canales, buscar nuevas formas de comercialización, sí, capacitar al personal, capacitar a los empresarios, porque hoy las tecnologías nos están marcando el ritmo y nos están marcando el rumbo. Así es. Ingeniero, digamos, hoy día hay alguna están en contacto con el gobierno de la provincia y han participado en la creación de un plan maestro, digamos, creo que usted está... Sí, efectivamente, APIC hoy preside desde hace ya varios años el Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, que digamos fue la reforma de la Constitución en el 2007 y tiene, digamos, este objetivo de haber participado y continuar en el plan estratégico participativo
digamos, comienza en el gobierno de Ricardo Colombi y hoy continúa, digamos, en el gobierno de Gustavo Valdés. Y esto es la participación o la forma de participación orgánica establecida, digamos, en la enmienda constitucional. Y seguimos trabajando, o sea, silenciosamente vamos, acompañamos, y acá aprovecho su programa para invitar a todos los, digamos, quienes hacemos de la actividad comercial, productiva, industrial, de servicio, de turismo, nuestra profesión de vida, a que participen, a que se arrimen, digamos, a la asociación, porque juntos podemos lograr muchos más, digamos, objetivos para una corriente mejor. La unión hace la fuerza, dicen. Correcto. Y entonces es importante. Lo último, hay una evaluación hecha por APIC o por ustedes que están en el tema de las consecuencias de estas inundaciones terribles que hemos estado teniendo. Mire, tenemos información, o sea, en realidad, y estuvimos reunidos con gente del Chaco para ver un poco cómo está impactando, ¿no es cierto? Y a nosotros, a diferencia del Chaco, estas consecuencias las vamos a ver dentro de 90 o 120 días. No son, digamos, inmediatas, salvo la gente que está inundada, digamos, claro, ¿no es cierto? Pero las consecuencias económicas las vamos a ver en el transcurso de los próximos 60, 120 días. Y la verdad que nos viene pegando las condiciones climáticas desde hace un par de años, y mucha gente, digamos, que no conoce cómo se desenvuelve la economía en nuestra provincia, piensa que solamente pegó al sector agropecuario, al sector productivo, pero todo impacta, digamos, en la cadena de producción. Impacta en el comercio, las inundaciones del año pasado, digamos, también repercutió mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente priorizó, digamos, la asignación de recursos en detrimento del consumo, y usted sabe que esto es una necesidad de toda la actividad comercial, productiva e industrial, de que se consuma, ¿no? Bien, esperemos que las consecuencias no sean tan graves como uno las supone y que podamos salir adelante una vez más, porque pasamos de las sequías a las inundaciones, y bien, también faltan seguramente obras de infraestructura que acompañen la situación, los cambios climáticos que estamos sufriendo. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo y por otros 98 años más. Y esperemos, por lo menos estamos en el camino. Y para el centenario seguramente los vamos a acompañar también. Bueno, cómo no. Gracias, doctor. Gracias, gracias a usted. Seguimos con el programa. Estamos con el doctor Ernesto Tito Meissner, diputado provincial electo en el 2015 y que termina su mandato el 10 de diciembre de este año que estamos cursando. Tito se ocupó del tema de la costanera, cómo se está destruyendo tanto desde el lado del agua como de, digamos, la parte ya terrestre. Y queremos saber, con este tema de que ahora la glorieta que se cayó en la Punta de San Sebastián, el plan costero y demás, que preguntarle, después de darle la bienvenida, preguntarte, Tito, ¿cómo vistes la conservación de la costanera? Porque hemos leído de que hiciste algunas observaciones. ¿Qué tal, Toto? Gracias por la invitación. La costanera, primero, emblema de la ciudad de Corrientes, un ícono correntino, figura en todas las postales. Todos los correntinos que tienen nuestra edad se acuerdan de nuestra costanera hermosa, esa cuando íbamos en el vaporcito de Resistencia, que vos venías y veías un hermoso muro de piedra rosada, homogéneo, sí. Era todo el muro de piedra rosada entero. Bueno, hoy si navegás ya no es más así, es una verdadera mezcolanza, un collage. Se le han hecho reparaciones donde hay hormigón armado, donde hay ladrillos comunes,
donde hay piedras distintas. Entonces, de por sí ya el aspecto, la estética de nuestra costanera ha cambiado, para mal. Y además, en la actualidad, presenta serias fallas estructurales. Hay grietas, enormes grietas, hay huecos enormes, a tal punto que hay 4 lugares donde vive gente, donde se mete, no te digo una familia entera, pero sí estos chicos que limpian, o piden monedas o hacen malabares en la costanera, y en algunos puntos están viviendo debajo de la costanera en 2 o 3 puntos, en la Punta Mitre, en el Parque Mitre, ahí debajo de la estatua de la Madre, más allá debajo, cerca de donde está la Virgen Estela Maris. Hay 3 o 4 lugares donde vive gente, o por lo menos vivía cuando el río estaba muy bajo. No sé si en este momento ya el nivel del agua no llegó a esos huecos. Creemos, y varios técnicos consultados coinciden en esto, que 1 o 2 inundaciones más van a hacer que se socave del todo y se pueda derrumbar parte del muro de contención de la costanera. De hecho, hay varios lugares donde ya la vereda ha cedido y está hundida porque hay desplazamientos. Ahora, entonces, en la punta de San Sebastián, del lado izquierdo, es decir, entrando hacia la punta del aguas abajo, hay también una rajadura. Hay una rajadura, y ahí es uno de los lugares donde se nota que hubo pérdida de material debajo de la vereda, digamos, y hay un hundimiento de la vereda y un hundimiento del muro. Esto ocurre en varios lugares. Ahora, visto del río, es mucho más impactante porque se ven las grietas y el agujero. Ahora, la costanera, esa parte, la General San Martín, lo construyó la Nación. La construyó la vieja Dirección de Puertos y Vías Navegables. Así es que hoy en día está disuelta. Hoy en día en vías de disolución, y tenemos que hacer algo justamente para salvar los planos. Toda la documentación de la costanera está en el archivo de la Dirección de Puertos y Vías Navegables, a punto de perderse. En cualquier momento va a venir un funcionario nacional, va a decir esto no sirve, y va a tirar todos esos papeles y parte de la historia de Corrientes al río como basurero. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Hay que hacer esta en marcha, una presentación. Lo hablamos con nuestro común amigo Quito Galeana, ahora que estamos conversando de esto. Salgo de aquí, lo voy a llamar a Quito, y con la gente de la universidad, para ver si hacemos una presentación, y la universidad, la Facultad de Humanidades, el Instituto de Historia o la Junta de Historia de Corrientes puede hacerse depositario de eso, ya te digo, antes de que se pierda, porque estamos a punto de perder. Es importante porque mientras vamos hablando de grandes ilusiones, de plan costero, edificios, alguien llegó a decirme que había que hacer edificios altos sobre la costanera porque semejante a Nueva York, que la gente va a Nueva York para ver los edificios altos. Es un absurdo. La gente va a Nueva York por otro tema, no porque quiere ver edificios altos, ¿no es cierto? La verdad que no sé quién, puede que alguien sea tan cholulo y tilingo de ir a Nueva York solo para ver edificios altos, o ir. El emblema de la tilinguería de esa hora es Dubái. Pero no somos Dubái, tonto. Y no podés justamente hablar de un plan costero fenomenal y de hacer un edificio de 100 pisos en la costanera si ahí a metros tenés la costanera que está a punto de derrumbarse. ¿Qué me vas a venir a decir de hacer las fundaciones de un edificio de esa magnitud, o de hacer una inversión de esa magnitud, y no haces la inversión necesaria para restaurar tu costanera histórica? Así es. Suena, discúlpame, suena a cuento, suena a que hay otro negocio detrás. Sí, y ahora apareció también un proyecto que en el arroyo Poncho Verde se va a hacer una guardería de lanchas y un hotel flotante. Bueno, para la imaginación podemos desarrollar. También lo hizo Menem cuando el avión supersónico, y el tren bala de los Kirchner, pero bueno, vamos a la realidad. Ese negocio pequeño en una de esas se hace, y hay que tener cuidado con este. Y el autorizar a algún amigo, Toto Guniski, intendente, le autoriza al amigo Tito Meissner a que ponga un muellecito ahí, una marina para que los amigos estacionen sus yates, sus lanchas, y hacer un barcito. Ese tipo de negocios minúsculos, si querés, es probable que se hagan, y eso sería lo lamentable, porque en lugar de mejorar el aspecto,
va a ser simplemente darle el negocio a algún amigo y realmente crear un engendro más en esto que tenemos en la costanera. Sí, hay una ordenanza sancionada ya. Bien, vamos al otro aspecto, Tito. Este año tenemos elecciones nacionales y provinciales. Acá no elegimos gobernador, sino que elegimos legisladores, la mitad de la Cámara y un tercio de diputados y la mitad el tercio de senadores. Tu filiación es del PJ. Sí, señor. Y están, muy peronista. Sí, y están en elecciones internas con un cronograma que se empezó a cumplir en parte, entiendo. Se está no nos cumpliendo. explicás un poco cómo es la interna del justicialismo. Se convocó a elecciones para el 31 de marzo, está en marcha el cronograma electoral, está abierto el plazo para inscripción de lista, para reservar nombre, color y número de las listas. Está en marcha el plazo para presentar afiliaciones. Este plazo ya se amplió, vencía el 25 de enero y se lo llevó al 31. Y yo supongo que es probable que se vayan corriendo también estos plazos, porque mucha gente te dice, cuando se tomó la decisión de votar en marzo, que se la tomó allá en noviembre del año pasado, no era previsible estar en esta situación de emergencia climática que estamos ahora. Y la verdad que es chocante y mucha gente te dice cuando vos vas a los dirigentes que van a afiliar y llegás a afiliarle a un tipo que está con el agua por la cintura, no te recibe bien precisamente. Te dice, ¿qué me venía a afiliar si hablar de elecciones internas, si estamos, que no tenemos para comer, no tenemos para, perdí toda la casa, perdí los muebles y vos me querés afiliar y hablarme que vaya a votar? Es una verdadera locura. Esto está haciendo pensar a mucha gente en prorrogar la fecha de las elecciones, así que es probable que se corra. Además, no hay en el panorama político inmediato. Sería bueno que el gobernador haga conocer la intención que tiene de fijar una fecha para tener alguna certeza, pero por el momento no parece que vaya a haber elecciones en abril o mayo, de tal manera que no hay en realidad ningún apuro para que los partidos definan ya sus candidaturas. Hay, a mi juicio, también dentro del panorama de un partido nacional como el PJ, el signo de interrogantes que te genera el cómo se van a ordenar las fuerzas en el orden nacional. El 22 de febrero tenemos el Congreso del PJ Nacional, yo soy congresal nacional también. Ahí se va a definir el marco de alianzas, el nombre del futuro frente, que suena Frente Patriótico, algo parecido, el rol que van a tener eventualmente los aliados o las fuerzas, el rol muy difícil que tiene Unidad Ciudadana, si va a ser una línea interna, si va a ser un socio en el frente que haga el PJ como un partido distinto, cosa que no es lo mismo. Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner. Unidad Ciudadana es Cristina Kirchner, la Cámpora y algunos otros sectores del PJ que están en ese espacio. Y gente que no es del PJ también. Ese es el plus que podría tener Unidad Ciudadana, que nuclea a alguna gente del PJ y a alguna gente que no quiere el sello del PJ. Pero a la vez, y me incluyo en esto, nos genera resquemores a muchos de los que somos PJ, de que no llegue a ocurrir lo que ocurrió en Provincia de Buenos Aires, en las elecciones pasadas, cuando en la lista de Unidad Ciudadana vació prácticamente al PJ y produjo una dispersión en el Partido Justicialista, donde incluso las autoridades del PJ, Espinosa, que era presidente del PJ, terminó siendo candidato dentro de Unidad Ciudadana. Yo temo eso y de ocurrir soy uno de los que ya advirtió que está absolutamente en contra. Así que entiendo. Todo este combo, como dicen los chicos ahora, está en la mesa de negociaciones para tratar de ver cómo se puede llegar a una lista de consenso, que sería lo ideal, o a varias listas que compitan en las elecciones que tenemos convocadas para el 31 de marzo, y con una especie de acuerdo general que va a estar complicado por lo que conversábamos fuera de micrófono del cruce entre ley de paridad de género, que ya tenemos incorporada al PJ, y sistema DON. Esto puede generar, va a generar
que los hombres de una lista... Explicarnos cómo es el tema. Si aplicás el sistema DON, para ver si lo podemos definir muy rápidamente, consiste en dividir el número de votos obtenidos por cada lista por 1, por 2, por 3 y ordenar los cocientes en forma descendente. Correcto. Ir adjudicando las bancas de acuerdo a esos cocientes. Si somos dos listas y las dos tenemos la obligación de poner un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, una mujer, un hombre en forma alternada, sí, te da que cuando vos ordenás los cocientes, entran todos los hombres de una lista y todas las mujeres de la otra lista. Y quedan excluidas todas las mujeres de una lista y todos los hombres de la otra lista. De tal manera que vos votaste por una lista que tenía un hombre y una mujer y un hombre, y el hombre o la mujer de la lista por la que vos votaste no entra ni el que está primero. Por problema de género. Por problema de género, de la aplicación de la ley de paridad de género. Con lo cual, obviamente, se presta a que cualquiera vaya a la justicia y cuestione. Es decir, yo lo voté a Juan y a María. ¿Cómo me la van a excluir a María? Y me lo van a poner a todos mis hombres. ¿Y las mujeres que yo voté? O el de la otra lista va a decir, ¿y los hombres que yo voté? Yo lo voté a María y a Juan, y Juan no entra. Y Juan y todos los hombres de mi lista no entran. Es decir, suponiendo que hay 1, 2, 3, 4. Hombre, mujer, mujer. Resulta que el número 2, que es una mujer, renuncia. Sucede por la norma el tercero. No. Por la norma de la ley de paridad de género tiene que subir la mujer que le corresponde a ocupar ese lugar. El número 4 y el número 3 quedó. El número 3 queda excluido, desaparece. ¿Y eso es justo? No es justo, es complicado justamente, es muy complicado. Eso lo aplicaron, el PJ lo tomó ya... El PJ ya lo tomó en su carta orgánica. En la carta orgánica del PJ adoptamos el sistema de la ley nacional tanto para los cargos partidarios como para los cargos electivos. Entonces, como ahora elegimos las dos cosas, cargos electivos y cargos partidarios... El 31 de marzo se El 31 de marzo, si no se cambia la fecha, el 31 de marzo estamos eligiendo todas las autoridades partidarias, ojo, de la provincia, o sea, Consejo Provincial, y de los municipios. ¿Sí? O sea que elegimos todas las autoridades. Y este problema se da también en las listas para cargos partidarios. Si vamos dos listas, van a entrar para autoridades partidarias todos los hombres de una lista y todas las mujeres de la otra lista. Y van a quedar excluidos las mujeres de una lista y los hombres de la otra lista. Con lo cual vas a tener, digamos, monogénero en la representación de cada uno de los sectores. Pero al producirse la exclusión de una mujer o de un hombre por corrimiento, eso tenés que volver a poner el de género, el que siga en la lista del mismo género. De tal manera de no alterar la paridad. Es difícil la cosa. Ahora, la provincia no aprobó todavía la paridad. La provincia no aprobó. Yo presenté un proyecto en marzo del año pasado, cuando comenzaron las sesiones ordinarias, que estaba durmiendo en comisión. Después la diputada Mancini presentó otro, después el mismo gobernador de la provincia presentó en noviembre otro. En el Senado hay un proyecto presentado por el senador Miño. O sea, hay 4 o 5 proyectos en este momento en la legislatura de paridad de género. Yo, si querés, le hago propaganda, el mío es el más completo, porque además justamente estudiamos en profundidad el tema y vimos todas estas cosas y vimos que es necesario también modificar no solamente el Código Electoral, sino también la Ley de Partidos Políticos, para que la paridad vaya también a las autoridades partidarias. Y ahí proponemos un intento de solución de este intríngulis, que es, para los casos en que esto suceda, que se puedan poner 2 candidatos del mismo género, o sea, puedan ir 2 mujeres, 2 hombres, 2 mujeres, 2 hombres. En ese caso se saldaría esta cuestión. Pero desaparece la paridad. No, porque va a haber paridad, pero de a parejas. Es decir, pueden haber 2 hombres seguidos, 2 mujeres seguidas, 2 hombres seguidos. En lugar de 1 y 1,
2 y 2. Ahí solucionás el problema matemático este. Sí, yo quiero recordar que en su momento, cuando era legislador, me opuse también al tercio, no solamente a lo que hoy es la paridad, porque yo creo que la mujer o el hombre no tiene que ocupar un cargo por una paridad de género, sino por su capacidad que hay que demostrarla con una actividad política o social que sea evidente, porque la mujer que se destaca ocupa los primeros lugares. No es que no tiene necesidad de que se le garantice por ley un lugar. Fíjense el caso que tenemos de Cristina Kirchner, de la Thatcher en Inglaterra, la actual primera ministra de Inglaterra, la gobernadora de Buenos Aires. La gobernadora de Buenos Aires, la Merkel en Alemania, hay intendenta, la Magario en provincia de Buenos Aires, que ganó su puesto por capacidad o por actividad partidaria o política. No es necesario que se reserven cupos, porque puede darse el caso, Tito, de que a mí como un partido me dan tengo el tercer lugar, pero tiene que ser una mujer. Bueno, pero yo no tengo una mujer de valía como para que pueda ayudar al desarrollo de la ley. Y bueno, entonces no hay caso. Se te puede llegar a producir el caso inverso, que tengas una mujer brillante y otras mujeres y no tengas un hombre para acompañarlas. Claro. Es decir que... No te pongas en posición machista. No. El vacío puede llegar a ser... ¿Qué problema tiene Lilita Carrió o Margarita Stolbizer? No, ninguno, al contrario. No, pero te digo, encontrar un hombre que la acompañe. ¿Qué hombre está...? En la elección te estás refiriendo. Me estoy refiriendo en la elección. ¿Qué problema para una mujer de un liderazgo fuerte encontrar un hombre que esté a la altura de la potencia del liderazgo? Y tenemos en la política argentina unas cuantas mujeres de mucho peso. Sí, por supuesto. Incluso acá también la presidenta del Partido Liberal. Claro, Ani Pereira vale por sí misma, digamos. Sí, no necesita el cupo. Bien, esperemos que los dos temas que tocamos, que es el tema de la costanera, podamos hacer una reflexión consciente entre todos. Por eso hay ese movimiento Costanera para Todos, y yo sostengo que si se piensa hacer edificios o vender terrenos para hacer edificios, que no se puedan hacer de la baranda hacia el río, sino de este otro lado, porque si no le vamos a quitar a la gente el acceso, la vista al río, los aires y demás, y puede afectar la situación de algunos edificios que se han construido por la vista al río, y si me pones enfrente un edificio más alto, pierdo esa situación. Y el otro tema, el de la unidad partidaria que pretendés con lo que pretenden algunos dirigentes del PJ, sea una realidad, porque el tema es que cuando los partidos se dividen, pierden fuerza y terminan, digamos, son como el dicho que los hermanos sean unidos, si no se los devoran los de afuera, ¿no es cierto? El viejo Martín Fierro. El viejo Martín Fierro. Bien, Tito, si querés algo más. No, me sumo a tu intención, y yo creo que obviamente siempre los adversarios de los partidos fuertes tratan de dividirlos, y una división, una dispersión del PJ sería muy conveniente para la fuerza política gobernante. Creo que de eso nos tenemos que cuidar, pero para eso se requiere madurez, generosidad y sobre todo un proyecto político abarcativo que contemple y contenga a todos los integrantes con ambiciones del partido, porque en realidad esta dispersión yo creo que se da mucho más que solamente por las ambiciones personales, que por no tener un objetivo de futuro concreto. Vos que tenés una amplia experiencia política, si yo te digo a vos, mirá, esperá, este turno no vas a ser candidato, pero ganamos la gobernación en el próximo turno y seguro que vas a ser ministro, vas a ser director de la ADP, vas a ser funcionario, es una cosa. Ahora, si no tenemos ese horizonte y lo único que hay son los carguitos 2, 3 de esta elección, y ahí nos matamos todos. Bien. Y que gane el más mejor. Que gane el más mejor. Seguimos con el programa.
Vamos a insistir con un tema que abordamos en programas anteriores, el de las elecciones desdobladas. ¿Le conviene a Macri y a Cambiemos el desdoblamiento en provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Jujuy y también acá en Corrientes, aunque no se elija el gobernador en Corrientes? Y todos dicen que vamos a hacer lo que más le convenga a Macri. Es evidente en mi criterio y de algunos analistas también de las nacionales que lo mejor que puede convenirle a Macri es consagrar gobernadores en los lugares que puede, ganar elecciones, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Jujuy y en Corrientes, donde se supone que en esos 4 lugares Cambiemos va a ganar, y tiene representa casi un 50-60% del padrón nacional. Eso puede contrarrestar las elecciones menores que se van a realizar en Catamarca, en La Rioja, y que seguramente no van a ser favorables a Cambiemos. También está Córdoba y Santa Fe, que hacen sus elecciones antes de las PASO. Entonces, para equilibrar y demostrar que se tiene el apoyo de distritos importantes, entonces, en mi criterio, le conviene, desdoblar las elecciones en Buenos Aires, y que una cosa es caminar para las PASO con una gobernadora electa en Buenos Aires, un gobernador en Mendoza, también en Jujuy, y ganadas las elecciones en Corrientes, que lo acompañan en la campaña nacional, y otra cosa es tenerlos como posibles candidatos si es que unifican las elecciones. Hay algo que quiero resaltar, y con esto terminamos el programa de hoy. Del análisis que he hecho sobre las elecciones desdobladas y la influencia de cada distrito, y la presencia en el padrón nacional, llegamos a la siguiente conclusión: que 5 distritos tienen el 66,22% del padrón nacional. La ciudad de Buenos Aires 7,95%, la provincia de Buenos Aires 37,01%, Córdoba 8,65%, Santa Fe 8,36% y Mendoza 4,25%. Suman el 66,22% del padrón nacional. Y si miramos acá en el mapa, vamos a ver que esto viene a ser como un cinturón que va, en este sentido: provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, un cinturón que va de este a oeste y que divide al país en las zonas menos desarrolladas, que es el NOA y el NEA, a favor de lo que llamamos el centro o la pampa húmeda, y también se divide con la Patagonia. Este es un mapa del país en el cual notamos claramente que con estos distritos, con Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, se tiene el 66% del padrón nacional. Esta es una causa de la deformación que existe en nuestro país políticamente y económicamente también. Será hasta nuestro próximo programa.